77. ¿Lo tiene? Quiero que si tiene Biblia la abra. Vamos, saque la espada. Y si no tiene una espada, saque un corta uña. Pero saque algo, un arma filosa, para compartir la palabra y estudiar la palabra. La palabra de Dios es verdad. Amén. Dice el Salmo 77 en el verso 1: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Levanta tu mano. Oremos. Señor Jesús, bendícenos en este día. Diga más de lo que nos has bendecido hasta el día de hoy. Diga, Señor, empodéranos. Activa este mes en el mundo espiritual, que en el cielo las promesas reservadas para este año se activen en este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy quiero hablar sobre el tema el Dios de milagros. El mes de los milagros. Diga, el Dios de los milagros. El mes de los milagros. Yo leí este salmo. Y este salmo es el espejo de muchos de nosotros, los que estamos hoy sentados acá. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el escritor de este salmo está narrando parte de lo que fue su proceso durante una temporada. Hay momentos cuando tú clamas a Dios y pareciera que Dios no te oyera. Pero cuando tú experimentas esa sensación de abandono, esa sensación de silencio,
esa sensación que siente como que estás apartado, alejado, distante, es cuando Dios más cerca está de ti. Y es cuando tus oraciones se convierten en una inversión. Hay inversiones que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y esas oraciones, como las que describe el Salmo 77, son oraciones a largo plazo. Hay oraciones que se hacen cuando tú estás en tiempo de paz, en tiempos de tranquilidad, en tiempos de plenitud, que son el resultado de que en otro tiempo tú sembraste y estás recibiendo la cosecha de eso que tú sembraste, sea bueno o sea malo. Aló. Porque toda semilla va a dar fruto a su tiempo. ¿Está aquí? Y el salmista está explicándonos eso, nos los está enseñando y explicando, narrando lo que él vivió. Dice que buscó al Señor en la angustia, que de día y de noche alzaba las manos sin descanso, diciéndole al Señor, yo me rindo. Porque cuando tú levantas las manos es señal de que te estás rindiendo. Continuamente dice que él se rendía. Y dice que su alma rehusaba, no aceptaba consuelo. Y se acordaba de Dios. Y cada vez que se acordaba de él, se conmovía por dentro, se estremecía, se quejaba, su espíritu desmayaba. Mire todo el proceso. Noches enteras sin pegar los ojos. Estaba quebrantado, viviendo un proceso donde el silencio fue la bandera. Y dice que él comenzó a considerar los días desde el principio. Entró en una profunda meditación y se acordaba de sus cánticos de noche, meditaba en su corazón, inquiría, buscaba, escudriñaba en su espíritu y se hacía unas preguntas bien interesantes. ¿Cuántos están acá? La primera era, ¿será que el Señor desecha para siempre? ¿Será que Dios desecha para siempre? Una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cuántos se la han hecho? ¿Será que Dios me desechó? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que el Señor ya no está conmigo? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Será que Dios más nunca será propicio a mi vida? ¿La misericordia de Dios ha cesado para mí? ¿Será que las promesas del Señor, esas promesas que son hechas por Dios, se acabaron? Dios no va a cumplir lo que me prometió. ¿Cuántos están vivos? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus... Wow, esa pregunta está tremenda. ¿Será que Dios agarró sus piedades y las metió en una cárcel de juicio, de ira, de enojo, y por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo? Wow, bien interesante todo. Este salmo es para uno agarrar y leerlo poco a poco. Y dice el verso 10, enfermedad mía es esta. Pero voy a hacer algo importante. Voy a recordar, voy a acordarme. Porque es tremendo que en medio de los procesos nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el salmista dice, voy a acordarme, voy a hacer memoria de las obras y de las maravillas. Y lo reafirma y dice, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.
¿Qué es un milagro? A veces pensamos que cuando estamos así medio pelandini, metemos la mano en el blue jean y nos encontramos un billete, y eso es un milagro para algunos. Llegas al centro comercial para estacionar y el centro comercial está full, pero de repente encuentras un lugarcito donde estacionar frente a la entrada del supermercado. ¡Wow! ¡Qué milagro!, dice uno. ¿Amén? Porque esas cositas que a veces nos ocurren, a veces las llamamos actos o eventos milagrosos. Pero son actos de providencia. Es la providencia de Dios. Amén. Pero estas cositas que nos ocurren no son la clase de señales y prodigios sobrenaturales que la palabra de Dios califica como milagros. En el libro de los Hechos vamos a estar, los muchachos que están allá en las pantallas, activos las manos, porque vamos a estar leyendo unos cuantos pasajes de la Biblia. Amén. Hechos 2:22. La Biblia dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estaba escudriñando, leyendo, preparándome para esto de hoy, y me llama la atención que en el año 77, en una ciudad de México, en todos los periódicos del país, y esto no solo ha ocurrido en México, esto ha ocurrido en muchas regiones de este país también, pero en México en el año 77 ocurrió un asunto. Una señora estaba cocinando unas tortillas y le salió un rostro, y ella dijo que era el rostro de Jesús. ¿Qué hizo la gente? Agarraron la tortilla donde según apareció el rostro de Jesús, levantaron un altar y millares de personas visitaron el altar de la Santa Tortilla. Porque allí estaba el rostro de Jesús. Y lo llamaron milagro. Y dijeron que era un milagro. Viviendo en Margarita, se corrió la voz que había un cactus milagroso que apareció en un lugar que llaman las Tetas de María Guevara, 2 montañas que parecen 2 senos. ¿Sí? Así se llaman. Así es conocida en la región. Y allí en ese lugar apareció un cactus que según era milagroso. Esa voz se corrió por todas partes. Y la gente comenzó a ir a llevar ofrendas de oro, de dinero. Nadie le pegó los cachetes al cactus. Todos se postraban y adoraban y le prendían vela, y resultó ser una tremenda estafa. ¿Qué es un milagro? Yo sé que usted lo sabe. Vamos a estar hablando de esto todo este mes, porque creemos que Dios va a llenar la atmósfera de milagros para nosotros. Lo creo. Y Dios va a preparar a esta nación, porque hay mucha expectativa, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor. Los aeropuertos están llenos de venezolanos saliendo de Venezuela por el miedo. Está acá. Hay muchos lugares donde los venezolanos están huyendo del país porque hay mucha expectativa, mucha incertidumbre. Pero yo creo en la mano poderosa de Dios. Y creo que Dios va a intervenir, que Dios va a meter su mano poderosa. Todos sabemos que un milagro es un evento extraordinario,
obrado por Dios mediante un agente humano. Es un evento que no puede ser explicado por fuerzas naturales, sino sobrenaturales. En la Biblia, los milagros son llamados señales y prodigios. Así los llama la Biblia. Éxodo capítulo 7, verso 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Daniel capítulo 6, verso 27 dice: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Está acá? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 48, dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Hechos capítulo 2, verso 43, dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hebreos capítulo 2, verso 4, la Biblia dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces los milagros son fenómenos inexplicables, misteriosos, son cosas que Dios hace en su misterio, revelándolos a nosotros. ¿Está acá? Ahora, hay cosas que no son milagros. Por ejemplo, eso de la tortilla, eso del cactus, eso que la Virgencita lloró, sangre o aceite o agua, o cosas como esas. Esos fenómenos inexplicables, esos fenómenos misteriosos, no son verdaderos milagros. Y la sociedad hoy en día está obsesionada con lo sobrenatural. Por eso hay tanta gente engañando aún hasta los propios escogidos de Dios. Aún hasta la propia iglesia. Y la gente llega al punto que, como tiene tanto deseo de ver cosas extraordinarias, entonces agarran y empiezan a hacer de eso una idolatría. Allá en la India encontraron a un anciano en una cueva que según tiene 128 años. Y como esa gente es tan idólatra y adoran todo, agarraron al viejito que no puede ni caminar, viejito que está sequito, parece una rama, un garabato. Y tiene el pelo largo y parece un monstruo. Ese tipo está endemoniado. Y la gente quiere también ver el poder de Dios manifiesto en medio de nosotros. También queremos ver la gloria de Dios. Ahora, en estos tiempos Dios hace milagros. ¿Será que en estos tiempos Dios hace milagros? Ahora, cualquier cosa inusitada que pueda ocurrir no necesariamente es un milagro. El hambre de la gente por los fenómenos misteriosos y asombrosos, eso siempre ha existido. Eso siempre ha ocurrido. Pero esa es una línea muy delgada, de la cual tenemos que tener mucho cuidado. Porque aún personas que parecen dispuestas a creer que cualquier cosa inusitada puede ser un milagro, eso se convierte en un peligro para la iglesia de Cristo. Y hoy más que nunca, donde hay tantas cosas falsas, tantas cosas extremadamente creíbles que uno ve y uno dice: wow,
¿será verdad o no será verdad? Entonces usted tiene que estar, como quien dice, con los sensores prendidos. Pila, pila, pila hoy más que nunca. Jesús dijo, Mateo capítulo 24, oiga las palabras de Jesús. En el verso 24 al 26 dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Está acá? Falsos cristos se levantarán. Se levantarán falsos profetas. Señores, estamos invadidos en este tiempo de falsos profetas. Dentro de la iglesia de Cristo, falsos profetas. Gente que lo que hace es profetizar cosas para su propio provecho. Y todos profetizan lo mismo. Todos profetizan lo mismo. Y dice que harán grandes señales, harán grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Y dice Jesús, yo os lo he dicho antes. Lo vuelve a repetir, mirad, ya os lo he dicho antes. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo que Dios hace milagros. Yo lo creo. Yo creo eso. Creo que cada milagro oído acá que registra la Biblia existió. Yo creo que Moisés partió el mar rojo en dos. Yo creo eso. Yo lo creo. Yo creo lo que dice Éxodo 14, 21. Éxodo 14, 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Yo creo eso. Yo lo creo. Hay científicos que dicen que ese sector donde Israel cruzó había cierta tierra o peñasco y el pueblo saltó los peñascos. Señores, yo creo que Dios lo hizo. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo lo que dice Éxodo 14:2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroc, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Yo creo eso. Yo creo que Elías, oído acá, yo creo que Elías resucitó de los muertos al joven hijo de la viuda. Yo creo eso. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21 al 23. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Yo creo eso. Creo que todas las sanidades, milagros, señales, prodigios atribuidos a Jesús en los 4 evangelios son verdad. Yo creo eso. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo crea, yo lo creo. Hoy se está despertando, está reviviendo una tendencia sesionista dentro de la iglesia. ¿Por causa de qué? Por causa del engaño, por causa de todos los movimientos antibíblicos que hay en este tiempo, por causa de los falsos profetas. Hay gente diciendo, no hay milagros dentro de la iglesia en este tiempo, los milagros cesaron. Y eso no es verdad. Porque haya gente falsa no quiere decir que Dios ha dejado de ser Dios. Aplaude al Rey.
Yo estoy convencido, creo que Dios puede sanar a la gente sin remedios naturales o médicos. Creo que todas las cosas son posibles con Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 19:26, y mirándolos, les dijo, para los hombres, esto que ustedes ven es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Estoy convencido de que los milagros, las señales, los prodigios reclamados por mucha gente dentro de lo que es el movimiento que hay dentro de muchas congregaciones en este tiempo, hermano, no es lo que la palabra del Señor enseña. Dios está interesado en que tú prosperes en todas las cosas, pero ese no es solamente el énfasis de Dios. Y eso lo voy a enseñar en esta mañana. ¿Cuántos están acá? Yo quiero por eso que tenga su Biblia para que podamos compartir palabra. Diga palabra de Dios. Diga palabra de Dios. Amén. Que podamos hacer un pacto con la verdad, con la palabra. La palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Yo soy uno de los que está persuadido por la escritura, oído, por la escritura, por la palabra. Estoy persuadido que el Espíritu Santo no ha dado a ningún cristiano en estos tiempos modernos una varita mágica. Y hay gente que cree que tiene una varita mágica. Y esto no se trata de varita mágica. Esto es fe y acción. Esto es fe y acción. Esto es creer. Esto no es varita mágica. No hay, levante su mano y diga conmigo, no hay varitas mágicas. Jesús no usó varitas mágicas. Jesús hizo cosas extraordinarias por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Amén. ¿Cuándo ha usado Dios milagros? ¿Y por qué los ha usado? ¿Por qué Dios ha usado esos milagros? ¿Por qué Dios va a hacer milagros en nuestras vidas durante todo este mes? Tenemos 31 días para experimentar cosas maravillosas. Y esa tiene que ser nuestra confesión basada en la palabra. El escritor del Salmo 77, oído, atención acá, dijo, yo voy a recordar, voy a acordarme de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Voy a meditar en todas tus obras. Y voy a comenzar, voy a cambiar el lamento. Amén. Voy a cambiar la confesión. Voy a empezar a declarar los hechos de mi Dios. Hablaré de tus hechos. ¿Está acá? Comenzó el hombre a testificar, a hablar, a meditar, a reflexionar en los hechos de Dios. Entonces, la mayoría de los milagros bíblicos ocurrieron en 3 periodos de la historia bíblica. Ocurrieron en los días de Moisés y Josué. Ocurrieron en los ministerios de Elías y de Eliseo. Estoy hablando del contexto bíblico. Y ocurrieron en el tiempo de Cristo y de los apóstoles. Y también están ocurriendo hoy. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso Jesús puede sanar un cáncer. Por eso Jesús puede sanar una hernia. Por eso Jesús puede hoy devolverle la vista a un ciego. Entonces las 3 eras de milagro, las primeras 2 no fueron como la tercera.
La era de Cristo y los apóstoles fue única. Ocurrieron unas cosas extraordinarias. Pero Cristo pone un sello. Puso un sello. Y le dijo a sus discípulos, oído acá. Y esta es una palabra multigeneracional. Porque esto no es solo para los que creyeron en ese momento, sino que esto es también para los que iban a creer por causa del testimonio de ellos. O sea, usted y yo, 1 de diciembre del año 2024, en este escenario donde estamos hoy, aquí en esta plataforma donde se está impartiendo la palabra, Jesús dijo que nosotros veríamos y haríamos mayores cosas que las que Él hizo. ¿Me está oyendo? O sea, Jesús dijo que íbamos a sobrepasar en proeza. Como la era de Cristo y los apóstoles fue única, muchos enfermos fueron sanados. Sanados en Palestina, sanados en muchos lugares. Los demonios fueron aplastados diariamente. Los demonios eran aplastados. Los muertos se levantaban. Nunca había o hubo un tiempo como ese tan extraordinario, de manifestaciones tan extraordinarias, de experiencias tan poderosas. Amén. El ministerio de sanidad de Jesús era maravilloso entre los judíos. Ni los grandes profetas habían desplegado un ministerio de sanidad tan poderoso como el de Cristo. Una sola palabra que salía de la boca de Jesús sanaba a un enfermo. A los 10 leprosos le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ni siquiera dijo sean sanados. Simplemente dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban a hacerlo, se dieron cuenta que la lepra había desaparecido de sus cuerpos de manera sobrenatural. Poderoso. Aleluya. Aleluya. Ministerio tremendo de sanidad. Levanta tus manos, di conmigo, yo anhelo eso. Dice la palabra, Hechos 5, verso 16. Y aún, oído, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos, diga todos, eran sanados. No quedaba uno solo. No quedaba uno. Dios mío, ese ministerio tiene que estar activo en medio de nosotros también. Esa unción tiene que ser real en medio de nosotros. Dice, mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Cosa tremenda. Así, tan natural. Porque esas son cosas que tienen que ser naturales en medio de nosotros. Si tú tienes a Cristo en tu vida, los milagros tienen que ser algo natural en nuestras vidas. Natural. Y uno clama a Dios por cosas que uno cree que son tontas. Y Dios opera en esas cosas, por muy tontas que nosotros creamos que son. Tú las tienes que creer. En el Antiguo Testamento, oído, el único que realizaba proezas a diario era Sansón. Sansón todos los días estaba en un mover. Amén. Era una excepción. Lo de Sansón era una excepción. Pero Dios se movía. Amén. Porque Dios estaba preservando una nación. Preservando, guardando. Pero es que Sansón era un sinvergüenza. Pero Dios lo usaba, chicos. Dios manifestaba proezas en él.
Anote allí, los milagros introducían nuevas eras de revelación. Los 3 periodos que dije de milagros fueron tiempos cuando Dios dio su revelación, la escritura. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Elías y Eliseo activaron la era profética, trajeron lo profético. Los apóstoles escribieron casi todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los milagros validan la palabra. ¿Está acá? Los milagros validan a los mensajeros de la revelación. Esos profetas pichacheros que hay hoy, hermano, que todo lo que te hablan es cosas materiales y todos hablan lo mismo. Yo estaba viendo una señora que ella dice que es profeta y tú oyes su mensaje profético y tú dices, bueno, pero todo el tiempo es lo mismo. Entonces le profetiza a ese, Dios te va a cambiar. Yo estoy esperando que le va a decir que le va a cambiar el carácter, que le va a cambiar la actitud, que le va a cambiar su forma. No, Dios te va a cambiar la nevera, Dios te va a cambiar la cocina, Dios te va a cambiar la joya, Dios te va a cambiar el microondas, Dios te va a cambiar. A otro en la misma administración le dijo, Dios te va a cambiar. Y le va a soltar un candelazo al negro. Y le dijo, Dios te va a cambiar toda tu ropa. Y vas a ver cómo Dios te va a llenar el closet, te lo va a llenar de trajes de colores. Y todo el mundo va a ver los trajes que Dios te va a entregar. Entonces los profetas de este tiempo profetizan, pero no son validados por la palabra de Dios. Toda profecía, escúcheme acá, tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. A la gente le encanta que les estén profetizando, pero que les estén profetizando cosas bonitas, cosas buenas, que le profeticen carro, que le profeticen casa, que le profeticen. Pero los profetas del Antiguo Testamento le decían a uno de barriga verde para abajo. ¿Está acá? Cosas desagradables. Llegaron a la casa de Ezequías, llegó el profeta Isaías. Creo que fue Isaías. Y le dijo a Ezequías, Ezequías, arregla tu casa porque mañana te vas a morir. ¿A quién le gusta una noticia así? Tenía problemas Ezequías en su casa. Algo estaba pasando. Porque Dios le dice, arregla tu casa. Y no era que moviera los muebles, que barriera. Porque hay gente que piensa que es eso. Yo escuché un predicador una vez diciendo, limpia tu casa. Y no se trataba de limpiar la casa. Porque si la casa está sucia hay demonios, así predicaba. Porque hay gente que usa la Biblia de una manera horrible. Y eso no es lo que quiere decir el texto. El texto dice, Señor, arregle su casa. Ponga a sus muchachos en orden. Ponga su casa en orden. Ponga su vida en orden. Ponga todo en orden porque mañana se va a morir. ¡Wow! Y Ezequías agarró y se pegó de la pared, hermano, y empezó a llorar arrepentido. Señor, perdóname, he sido un fuera de orden, ten misericordia de mí, apiádate de mi vida. Y el tipo se humilló delante de Dios, se arrepintió, y dice la palabra, hermano, que el Señor, el profeta no había salido todavía del patio del palacio cuando el Señor le volvió a hablar y le dijo, devuélvete
Y dile a mi siervo que por cuanto se humilló y se arrepintió, le voy a prolongar la vida por 15 años más. Amén. Esos profetas ahorita no se ven. Esos profetas ahorita uno no los ve. ¿Ah? El hombre tuvo que ponerse en la brecha. Los milagros de Moisés confirmaron primero a Faraón y luego a los israelitas de que Moisés hablaba de parte de Dios. Tú no puedes recibir una palabra profética de alguien, hermano, que no tiene a Dios de su lado y que no habla cosas de parte de Dios y son confirmadas por Dios. Usted tiene que juzgar si las profecías que esa persona ha dado se han cumplido. Porque si no se han cumplido, usted está delante de un falso profeta. ¿Está aquí? Y usted no se puede dejar ni colocar las manos encima, ni permitir que esa persona le profetice. ¿Está aquí? Pastor, sí, no, está recibiendo palabras ahí medias raras. Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Cristo, los apóstoles, todos tenían la habilidad de hacer frecuentes señales y milagros. Y el propósito de esos milagros era convencer al pueblo de que Dios estaba con esos hombres y de que estaba hablando a través de ellos. Que no era cuentos de camino. Por eso cuando vino la tercera era, que fue los milagros de los apóstoles. Usted está aquí en esta mañana, ¿verdad? Y los milagros de Jesucristo, 33 a 96 después de Cristo, Dios entregó todo el Nuevo Testamento. Elías acababa de resucitar al muchacho que había muerto. Y Dios inmediatamente confirmó que se estaba moviendo en una gloria. Dice Primera de Reyes 17:24. Esta palabra está tremenda. Creo que la anotes allí porque es importante que recibas esta palabra. Hoy esto tiene que predicarse. Hoy esto tiene que decirse. Hoy esto se tiene que hablar. Porque las redes, todas estas cosas, uno tiene que tener la palabra escrita en la mano. Primera de Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Jesús, teniendo una confrontación, una discusión con los líderes religiosos que lo desafiaban, en Juan capítulo 10, verso 24 al verso 25, dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, vamos, demuéstranoslo. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Los tipos estaban turbados, tenían el alma turbada. Si tú eres el Cristo, dínoslo pues, vamos, demuestra que eres el Cristo. Bueno, ahí están las obras, ahí están los milagros, ahí están las sanidades, ahí están los prodigios. Ahí está la obra de Dios avanzando. Allí va la bendición para adelante. Dios está conmigo. Dios va caminando delante de mí. Esa es la mayor evidencia de que Dios está contigo. Esa es la mayor realidad de que Dios está contigo. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Iconio, dice Hechos 14:3. Oído, quiero que oigas la palabra hoy. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, predicando el evangelio, confiados en el Señor
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Está acá. Porque Dios va a confirmar su palabra. Su palabra va a ser confirmada. Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las señales, maravillas, prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Si Dios está contigo, usted va a ver los milagros de Dios. Si usted cree que Dios está con usted, usted tiene que saber que hay un Dios que hace milagros. El salmista estaba deprimido, viviendo un proceso, pasando por una lucha muy tremenda. ¿Y qué hizo él? Él comenzó a recordar, comenzó a hacer memoria de las obras del Señor. Amado hermano, usted está siendo procesado, usted está viviendo una prueba. Haga memoria de las maravillas que Dios ha hecho con usted. Una de las cosas que jamás olvido fue cuando yo estaba al borde del suicidio y el Señor se hizo sentir en mi vida por primera vez. Por primera vez. Es el milagro más grande que yo experimenté ese día. Eso lo recuerdo cada vez que siento que voy para atrás, cada vez que siento que voy para abajo, que mi vida se derriba, se derrumba. Cuando vivo esos procesos, los milagros llamaban y llaman la atención a lo nuevo que Dios quiere revelar a tu vida. Dios usó los milagros en aquel tiempo para llamar la atención de la gente a la cual el mensaje de su palabra iba dirigido, de modo que ellos pudieran saber, convencerse que era el Señor el que estaba hablando y no el hombre. Los milagros que ocurrieron en Egipto fueron el testimonio de la palabra que salía de la boca de Moisés de parte de Dios. El Señor le dijo a Moisés, Éxodo 7:2, tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Van a haber señales, cosas locas que van a ocurrir. En el Nuevo Testamento los milagros, las señales fueron usados para confirmar a los creyentes y a los incrédulos. Que la gente viera que hay un Dios real. Mire, Esteban estaba predicando la palabra. Esteban, capítulo 6 de Hechos dice que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y dice el capítulo 7, verso 36 al verso 38, ya estoy por terminar. Dice que este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Está predicando Esteban. Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida para darnos a nosotros. ¿Está oyendo? Todos esos milagros, todas esas cosas que estaban ocurriendo en ese momento a través de Esteban y de los apóstoles fue lo que Dios habló en el pasado. Todo lo que pueda ocurrir,
durante todo este mes de diciembre y lo que ha ocurrido durante todo este año, mire, este año 2024 ha sido el año donde Dios nos ha sostenido, donde Dios nos ha guardado, donde Dios nos ha protegido, donde Dios nos ha librado del mal. Y te tengo una premisa, levanta tu mano y recíbela. Este ha sido el año donde Dios nos ha enseñado a depender absolutamente de Él y no del hombre. Te lo repito, este año 2024 ha sido el año donde Dios nos ha enseñado a depender absolutamente de Él y no de los hombres. Porque hemos visto su mano poderosa. Nos ha sostenido. Cuando hemos estado a puntico, mire, a punto de caramelo, Él ha venido en nuestro socorro. Él ha venido a ayudarnos, a levantarnos, a resucitarnos, a sacarnos del hoyo, como dice el Salmo 32, a poner nuestro pie sobre peña, a levantarnos del polvo, a levantarnos, a recordarnos que Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es el Dios que nos ha sostenido. No ha permitido que pasemos un día sin comer. Nos ha mantenido sanos. Cuando nos hemos enfermado, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha dado vida, ha guardado a nuestros hijos, ha guardado nuestra familia, ha preservado nuestra vida de la muerte, nos ha librado del mal. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por su palabra. Porque Él empeñó su palabra contigo y conmigo. El Evangelio de Juan fue escrito para revelar todas esas manifestaciones. Juan capítulo 20, verso 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros, las señales que fueron registrados de manera extraordinaria en la Biblia son el testimonio para que la gente incrédula crea, para que tú creas también. Porque lamentablemente las iglesias están llenas de gente incrédula. Y por eso el diablo nos engaña con chachería y tontería, y gente falsa que viene. Por allá andaba un tipo, escucha, llegó en pleno servicio, mandó a la gente a levantarse, pónganse de pie, y agarró un balón de fútbol. Y empezó, y que el balón de fútbol estaba ungido. Y empezó, cada vez que le pasaba el balón a alguien, la persona caía. Empezaba a moverse. Cosas locas que están pasando dentro de la iglesia, porque la gente no lee la Biblia. La gente no lee la palabra. Por eso Hechos 5:26 dice que por la mano de los apóstoles mucha gente creía. Mucha gente alababa al Señor por esos milagros. Y mucha gente se convertía. El número de los creyentes aumentaba, tanto de hombres como de mujeres. Muchos creyentes pentecostales, entre comillas, están engañados, viven en un engaño, porque no tienen palabra. No puedes navegar en lo sobrenatural separado de la palabra de Dios. Si una persona te profetiza, usted tiene que ir a la palabra. Déjese de estar creyendo profecías que a usted lo alejan de las escrituras. Cosas
cosas que no están en la palabra. Cuando una persona te profetiza para que desobedezcas la palabra, para que camine fuera de la palabra, eso no es de Dios. Dios nunca, oiga, Dios nunca irá en contra de su propia palabra. Jesús hizo, póngase de pie, muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que ocurren hoy, que pasan hoy y que suceden hoy, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Los milagros son necesarios. Dígale que está a su lado, los milagros son necesarios. Y este mes va a estar marcado por eso. Dios no hace milagros a la carta. No. Dios no hace milagros para satisfacer tus caprichos. Dios no complace caprichos. ¿Está escuchando? Dios es serio. Dios no hace milagros para nutrir tu arrogancia. Dios no hace milagros para que te vanaglories. Ni hace milagros para que te enseñorees de los demás. Dios hace milagros para glorificar su nombre. Los milagros que vas a ver este mes serán milagros que ocurrirán en nuestras vidas para que el nombre del Señor sea glorificado. Esos milagros van a afectar, oído acá, 5 áreas de nuestra vida: nuestro carácter. Usted y yo necesitamos un milagro que afecte nuestro carácter de manera positiva. Es un milagro de transformación. Está aquí. Milagro de transformación. 2, usted necesita un milagro dentro de su casa. Milagro dentro de su casa. Necesita un milagro que afecte su estructura familiar. Milagro que afecte toda la estructura familiar. ¿Sí o no? Y usted está orando por eso. Usted está clamando. Usted está pidiéndole: Señor, por favor, glorifícate con urgencia. 3, usted necesita un milagro que lo eleve espiritualmente. Un milagro que te ayude a subir de nivel en tu vida espiritual, que te fortalezca, que te posicione espiritualmente, que tú digas: wow, lo que Dios hizo en mi vida me levantó de entre los muertos, me levantó. ¿Cómo llaman cuando una persona está no, estaba a punto de estaba desahuciado, y Dios hizo un milagro y me levantó. Me metió electroshock espiritual, me dio respiración boca a boca, me puso un respiradero. Necesitamos un milagro que
nos eleve, que le devuelva a nuestra vida ese gozo, esa alegría de lo que es la vida espiritual, la intimidad con Dios, el amor a la palabra. Oh, estando en Medellín, el Señor ministró eso a mi vida. Sentí nuevas fuerzas, sentí la fortaleza de Dios que cayó sobre mí. Me sentí alentado, sentí que las Escrituras me dio un nuevo panorama. A veces uno es como alguien que está un sobreviviente. Necesitas un milagro en esa área. 4. Necesitas un milagro que haga que la palabra de tercera de Juan 1:2 se cumpla. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Necesitamos un milagro en esa área, que quebrante las deudas de manera sobrenatural, que rompa los yugos de opresión financiera, que el panorama en lo financiero pueda ser transformado. Tú y yo necesitamos ese milagro. Lo necesitamos. Y número 4, necesitamos un milagro que afecte a todas nuestras generaciones, que toda nuestra familia pueda ser tocada, ministrada, impartida, los que están lejos, los que están cerca, que el Señor durante todo este mes